Manos a la obra, vamos a comenzar. Voy a reutilizar estas dos calabazas de unicel que tengo del año pasado, las voy a pintar de blanco, voy a agregar un poquito de bicarbonato de sodio para hacer una pastita y darles textura. Les recomiendo mucho un video que tenemos de renovación de bases, les va a encantar, precisamente es utilizando esta técnica. Otra de las ventajas es que con menos capas queda lista. Mientras se seca, le damos la mancha a nuestra base de madera. Yo la conseguí en Hobby Lobby, pero ustedes pueden hacerlo de cualquier tabla que tengan madera o base que ustedes quieran. Esto es nada más para fijar nuestro arreglo. Y bueno, voy a utilizar mancha para madera que tengo en tono walnut. Removemos el exceso con una tela, un pedacito de tela de algodón de preferencia. Y mientras lo dejamos secar, empezamos a pintar los candelabros con pintura metálica en color cobre y también las otras calabazas que van a quedar en el mismo tono. Es suficiente con una pasada. Se cubre perfecto. Los tallos de las calabazas los voy a pintar con pintura café también que tengo acrílica, y como son de unicel se los inserto con un palillo de dientes. Súper fácil. Listo, ya tenemos todo pintado. Hey, por favor, si tienen arreglitos anteriores que ya no les gustan, no los tiren. Pueden reciclar las hojas. Pero si no tienen nada de esto, pueden conseguirlo en Dollar Tree. Una vez que ya nos echamos un clavado a la caja de adornitos del año pasado y encontramos hojas y flores para nuestro arreglo, vámonos al paso más emocionante: a integrar todo. Y bueno, pues vamos a fijar todo con silicón caliente. Aquí la idea es encontrar nuestro centro principal. Una vez que lo tenemos, empezamos a colocar todo de manera simétrica. Empezamos por los elementos más grandes, los candelabros, las calabazas, las flores, y al final empezamos a colocar en los espacios vacíos las hojas. Si terminamos primero un lado, es mucho más fácil hacer el otro porque es solamente copiar. Ahora sí nos pasamos al otro lado y vamos colocando las hojas intercalando los tonos. No les puedo decir exactamente el costo de este arreglo porque casi lo reciclé todo, pero aproximadamente entre 15 y 20 dólares máximo. También voy a sujetar los candelabros con pegamento para evitar que se estén cayendo. Y listo, ya quedó. Como ustedes vieron, fue súper sencillo hacerlo. Anímense, les va a quedar súper bonita su mesa en esta época tan linda. Y para comenzar retiro todo lo que no voy a utilizar de la calabaza. Luego la pinto por la parte de atrás hasta que obtengo el color que deseo. Luego, para resaltar, decidí pintar el letrero de blanco. Y con el listón vamos a formar el moño cortando una pieza larga, dos medianas y una pequeña.
Doblo la pieza más larga y para fruncir el moño le doy unas puntadas a mediación. Y de la misma manera tomo una pieza de las medianas y repito el procedimiento. De igual manera, al tercer listón le hago puntadas por en medio, pero sin doblar. Y el listón más pequeño lo doblo por la mitad a lo largo y luego lo pego detrás de la pieza más grande para darle forma a todo el moño de esta manera. Luego decido en qué posición quiero pegar el moño sobre la calabaza y si necesito hacer algún otro recorte. Y ajusté el tamaño y finalicé cortando en ángulos sobre las puntas. Luego pego el moño y el letrero. Le agregué la parte verde a cada lado y también decidí ponerle una especie de uvías o berries, esto para darle un poco más de textura. Luego regresé y agregué unas hojitas más a cada lado y así terminé este adornito con colores no muy tradicionales para el otoño. Espero que les haya gustado.